Hola, buenos días. Les voy a platicar yo de estimadores rotacionalmente invariantes en la optimización de cartera para revelar el estado de los mercados financieros. Bueno, yo soy investigador cátedra CONACYT, adscrito a CIMAT Monterrey, y la estructura de la plática tiene estos temas que veremos. Va a ser un poco de introducción, también veremos algo de teoría de portafolios brevemente para poder motivar y ver la problemática que existe y introducir los estimadores rotacionalmente invariantes. Luego una aplicación y finalmente algunas conclusiones. Bueno, esta familia de estimadores rotacionalmente invariantes son una nueva familia basada en teoría de matrices aleatorias y probabilidad libre. Estos han sido propuestos en la literatura para mejorar el comportamiento, el rendimiento de un portafolio de inversión dentro del contexto de los modelos de Markowitz. Aquí vamos a aplicar estas técnicas para mejorar la estimación de los estados financieros a través de la matriz de correlación. Y vamos a usar técnicas complementarias como SYNCLOS y un algoritmo de clusterización en una dimensión para ver cómo estas técnicas mejoran ciertas propiedades de los estados. Por ejemplo, que incrementan la cantidad de información del estado actual dado los estados anteriores. Esto lo veremos para mercados americanos y europeos. Y bueno, se encontró en este estudio que la dinámica de este almacenamiento de información imita el comportamiento de los estados financieros. Y bueno, aquí sugerimos que en tiempos de turbulencia financiera los estimadores RIES pueden ser de gran ventaja para minimizar la exposición al riesgo. Este es un trabajo que está como preprint y está ahorita bajo revisión. Aquí está eh, la referencia, pues si gustan buscarlo. Bueno, un poco de antecedentes. Durante la década de los 90 surgió un intenso interés de estudiar los mercados financieros a través de técnicas que venían de la física estadística, que ahora se conoce como econofísica. Por ahí apareció el ensemble de Wishart y bueno, los físicos, econofísicos, se dieron cuenta que este ensemble caracterizaba la matriz de covarianza. Y bueno, entonces tomaron ventaja de su conocimiento previo para poder proponer nuevos estimadores y reducir el ruido de estas matrices, dado que ellas son una pieza clave fundamental para trabajar en el modelo de Markowitz. Surgió una primera propuesta de filtro o técnica de reducción de ruido debida a Buchot en el 99, y desde ahí han surgido más propuestas. Las más recientes hacen uso de probabilidad libre, que seguramente dentro de esta sesión van a haber algunas pláticas que van a profundizar más en ese tema. Aquí no lo veremos a detalle, simplemente vamos a ver la aplicación y comentar algunos conceptos relacionados. Entonces, primero, para comenzar, hablamos rápidamente de lo que es los pesos de un portafolio. Comencemos con ver el retorno. Uno tiene P conjuntos de acciones, uno define el retorno como la diferencia del precio al tiempo t menos el precio al tiempo t menos 1 sobre el tiempo t menos 1. Es una definición de retorno. La tenemos asociados los pesos al portafolio, los pesos que damos a la cantidad de dinero la fracción de dinero de nuestro capital que aportamos a cada una de las acciones. Y bueno, este capital total puede ser incluso mayor, perdón, esta suma de los pesos puede ser mayor que la capital total la cantidad total del capital invertido. Uno puede pedir prestada a una tasa de interés fija, o incluso esta sumatoria de los pesos puede ser menor que el capital invertido. Y bueno, uno deja una parte para invertirla en el activo libre de riesgo. Usualmente esta tasa R0 es distinta cuando uno pide prestado o cuando uno lo reserva para activo libre de riesgo, pero aquí vamos a dejarlo. Vamos a suponer que es el mismo, ¿no? Es un caso muy simplista el enfoque que seguimos para tratar el problema de Markowitz. Entonces, uno define el exceso de retorno
valor esperado del exceso de retorno, como esta cantidad. Aquí es el valor esperado de los pesos por este vector E, que es la diferencia entre eh, nuestros retornos menos el retorno de la tasa de interés R0. Y entonces, bueno, aquí G viene a representar las ganancias esperadas, digamos, el exceso de retorno. Y bueno, también podemos modelar el riesgo, podemos bueno, tradicionalmente se define como la varianza de los retornos. Entonces, bueno, aquí ya empieza a aparecer la matriz de covarianza, que va a ser relevante en nuestra modelación. Bajo el enfoque de Markov, pues, la idea es resolver esta ecuación, resolver el problema de optimización cuadrática. Uno quiere minimizar esta cantidad asociada al riesgo, sujeta a la restricción que debe ser que los pesos por el exceso de riesgo debe ser mayor e igual que una ganancia mínima. Entonces, la solución óptima está dada por esta expresión, los pesos óptimos, donde se puede ver que ya está involucrada la inversa de la matriz de covarianza y G, exceso de retorno, los cuales no se conocen a priori. Podemos conocer, digamos, en el caso ideal, el riesgo mínimo asociado a un perfecto conocimiento de nuestra matriz de covarianza. Entonces, el riesgo verdadero está dado por esta expresión. Pero bueno, en la práctica no se puede alcanzar ese riesgo. Lo que es posible calcular es el riesgo dentro de muestra y fuera de muestra. El riesgo fuera de muestra, una aproximación naive, ingenua, es simplemente sustituir aquí la matriz de covarianza por la matriz de covarianza población, perdón, la poblacional por la muestral, ¿verdad? Y el riesgo fuera de muestra, aquí lo que hacemos es que tenemos una matriz de covarianza empírica muestral para los datos históricos y una para las muestras realizadas, es decir, después de que hacemos la optimización del portafolio. Aquí le ponemos la E sombrero para esa matriz. Ok. Y tenemos la siguiente desigualdad que se da dada la convexidad de la matriz de covarianza y la desigualdad de Jensen. Podemos saber que el riesgo dentro de muestra es menor o igual que el riesgo verdadero y a la vez el riesgo verdadero es menor o igual que el riesgo fuera de muestra. Cuando uno usa técnicas de matrices aleatorias y probabilidad libre, uno puede llegar a una relación exacta, conocer esta relación que hay entre los riesgos y bueno, ya cuando P y N tiende a infinito, es decir, en términos prácticos, cuando uno el problema lo lleva al contexto de Big Data, pues podemos tener esta relación, ¿no? Y podemos darnos cuenta que si Q, la relación entre las variables o las acciones entre el número de observaciones es cercana a 1, esto está fuertemente sesgado, hay un problema, ¿no? O sea, aquí la E va a ser sobreoptimista y puede llevarnos a un escenario desastroso. Entonces lo que necesitamos hacer es pues, buscar un estimador que nos sea útil, sobre todo cuando Q es muy cercano a 1. Cuando Q es cercano a 0 no hay ningún problema, de hecho se puede ver que R dentro de muestra, R verdadero y R fuera de muestra pues, es el mismo. Aquí ponemos una pequeña simulación para ver ese efecto. Aquí en la línea verde, perdón, la negra, es el riesgo verdadero. Aquí una simulación, un caso ideal donde tenemos 100 activos y usamos unidades arbitrarias. Aquí es para un modelo conocido en matrices aleatorias. No entramos en detalle, pero bueno, es un modelo conocido. Podemos saber exactamente el riesgo verdadero. Y aquí la línea verde punteada es el riesgo dentro de muestra y el riesgo fuera de muestra cuando el parámetro Q es cercano a 0. Cuando el parámetro Q tiende a 1, si se dan cuenta, por ejemplo, a 0.75, el riesgo dentro de muestra y el riesgo fuera de muestra divergen, son distintos, se empiezan a separar. Entonces es aquí muy optimista dentro de muestra. Uno dice, bueno, a un nivel de riesgo voy a tener una ganancia muy grande, ¿no? Pero realmente en la práctica, cuando ya optimizamos y observamos la matriz de coherencia realizada, pues realmente no obtuve tanta ganancia, ¿no? Para obtener esa ganancia necesito tener un riesgo muy, muy alto. Entonces, la idea es en ese escenario, cuando Q es cercano a 1, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos reducir esta brecha entre el riesgo dentro y fuera de muestra? Pues para eso platiquemos un poquito
de esos estimadores rotacionalmente invariantes. Entonces, vale la pena creo que recordar nada más brevemente la estimación bayesiana, ¿no? Entonces, en este enfoque bayesiano queremos inferir los valores de X dadas las observaciones Y. Tenemos la regla de Bayes, que está acá dado, que tenemos la probabilidad condicional de X dado la Y, que podemos conocerlo a través de la condicional de la Y, probabilidad condicional de Y dado X, y una probabilidad a priori de X. Entonces, aquí sabemos, ¿no?, que esta probabilidad a priori codifica nuestra ignorancia acerca de X. O sea, representa nuestro mejor guess acerca de X antes de observar los datos Y. Podemos reescribirlo de esta forma. Y bueno, aquí es importante mencionar que el estimador óptimo depende del problema que estemos tratando. Es decir, de qué cantidad queremos optimizar la función de pérdida. Bueno, si llevamos esto al contexto de la matriz de covarianza, aplicando este teorema de Bayes, entonces podemos estimar esta probabilidad condicional, particularmente esta de acá. O sea que podemos conocer cómo es la probabilidad condicional de la matriz de covarianza poblacional dada la matriz de covarianza muestral. Entonces, podemos conocer esto lo conocemos, las matrices, cuando modelamos el ruido como una matriz de Wechsler, una cierta estructura ruidosa que se verá en esta sesión seguramente. Y entonces la probabilidad posterior de la matriz poblacional se puede obtener. Interesante acá es que, dada la invariancia rotacional de la matriz de covarianza poblacional, uno puede obtener la invarianza a priori, en el sentido bayesiano. Entonces podemos obtener justamente esto. Esta probabilidad a priori es invariante, dada que esta matriz de covarianza poblacional es igual de probable de obtener que esta de acá, que le aplica una rotación ortogonal. ¿Ok? Entonces, bueno, también se puede verificar que el error cuadrático, mínimo error cuadrático de E se transforma en la misma dirección que ante una rotación arbitral. Es decir, podemos encontrar esta expresión que está acá, podemos ver que es invariante ante una transformación ortogonal. Bueno, entonces si uno en general denota este G de E como el estimador de la matriz de covariancia poblacional dada la matriz muestral, de covariancia muestral, este estimador va a ser rotacionalmente invariante si y solo si se cumple esto de aquí. Que el estimador de esta matriz, una matriz ortogonal por la matriz muestral y la matriz ortogonal transpuesta, va a ser igual a la matriz ortogonal y el estimador de la matriz muestral y una matriz ortogonal transpuesta para cualquier matriz ortogonal. Bueno, una propiedad importante de estos estimadores rotacionalmente invariantes, RIE, por sus siglas en inglés, es que si la matriz de covarianza muestral es rotada por alguna matriz de rotación, ¿no? Entonces, la estimación sigma también se va a rotar en aquella dirección. Entonces, la G de E, la estimación de la matriz muestral, puede ser diagonalizada en la misma base que, excepto por una rotación fija, y puede ser elegida la identidad. En este caso, de esta manera, la estimación G de E tiene los mismos vectores propios que E, y entonces es posible escribir esta expresión que está aquí, ¿no? Simplemente tenemos que la estimación de la matriz muestral, pues, va a ser función de los valores propios. Y los vectores propios serán los mismos que los de la matriz muestral. Esta función G
Simplemente va a depender de los valores propios de la matriz muestral. Entonces, uno puede encontrar cuál es la mejor elección de estos valores propios estimados dado GDE. O sea, cuáles valores propios, cuáles son aquellos valores propios que me van a permitir que GDE sea tan próxima como sea posible a la matriz de covarianza poblacional que no conocemos. Uno puede minimizar el error de mínimos cuadrados y uno encuentra esta expresión, ¿no? Que el que va a minimizar esa diferencia puede tener sus valores propios, estos G. Pero bueno, esto realmente en la práctica no es alcanzable porque para poder calcular necesitamos conocer la matriz de covarianza poblacional. Entonces se le conoce como el estimador oráculo. Afortunadamente en el límite cuando el número de variables o acciones tiende a infinito es posible calcular este valor óptimo comenzando directamente de los datos en un enfoque data driven sin necesidad de conocer la estructura de la matriz de covarianza poblacional. Bien. Bueno, entonces podemos suponer ciertos modelos para tratar el ruido. Por ejemplo, hay modelos aditivos y modelos multiplicativos. Ese tipo de modelos los podemos trabajar con probabilidad libre. Y ha habido propuestas en esa dirección. Aquí vamos a pensar en un modelo multiplicativo, donde tenemos que W es una matriz ruidosa, que se conoce como matriz de Wishart, tiene ciertas propiedades interesantes, pero no da tiempo para hablar de ello en detalle. Y bueno, queremos aquí conocer la propiedad de E dado que observamos E, la matriz muestral. Queremos computar justamente esto, ¿no? La propiedad condicional de E, de sigma dado E. Y bueno, esto podemos ver que tiene la estructura de la estimación de Bayes, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Bueno, en nuestro caso particular, nuestra aplicación, tratamos con un modelo general de ruido multiplicativo, donde vamos a asumir aquí que esta sigma está modelando las dependencias espaciales o de correlaciones cruzadas entre las variables o acciones. Y esta A está modelando las autocorrelaciones. Y bueno, con este modelo, donde X aquí pues es el ruido, ¿no? Que podemos poner una matriz multivariante gaussiana con medida 0, varianza 1 de dimensión P por N. Y tenemos pues una matriz, muestra una realización, ¿verdad? Aquí tenemos de la matriz Y. Si uno tiene el caso más simple, donde esta sigma y A son iguales, aquí perdón, faltó la sigma, y sigma y son iguales a la matriz de identidad, entonces regresamos al caso donde la matriz de coherencia muestral tiene una distribución de Wishart y eso se conoce de estadística multivariada. Bueno, un libro de análisis multivariado, esto lo pueden ver, la matriz de coherencia sigue una distribución de Wishart. Entonces, aquí no habría mayor complejidad, ya se conocen algunas técnicas de estimación, ¿no? El problema es cuando no son iguales a la identidad, estas dos matrices. Cuando A, esa matriz de autorrelación es igual a la identidad, o sea que no se considera en la modelación la autocorrelación de las series de tiempo, hay un resultado interesante debido al Ledoy-Peché de 2011. Él derivó una fórmula de contracción no lineal para los valores propios que aparece en la fórmula RI, ¿no? Que teníamos valores propios y los vectores propios de la matriz muestral. Entonces él encontró esta expresión, ellos encontraron esta expresión, perdón, y que dependen aquí de una transformada que se conoce transformada de Stieltjes, que nos permite reconstruir la densidad de valores propios. Y mostraron que en alta dimensión, cuando P, bueno, acciones tiende a infinito, y asumiendo justamente lo que les comentó, igual a 1, podemos estimar la matriz de covarianza, ¿no? Poblacional a través de esta expresión, ¿no? De los B, como les comentaba, son los vectores propios de la matriz muestral. Ok. Más recientemente, Burda y Jaros proponen una nueva estimación, un nuevo modelo de contracción no lineal, donde ya asumen autocorrelaciones y para ciertas estructuras tienen una solución particular de la familia de vectores autorregresivos y medias móviles, PARM en inglés.
Y bueno, su idea comienza por descomponer la transformada de Stiglitz entre, por su parte real, que la transformada de Hilbert, y su parte imaginaria. Bueno, ellos llegan a esa expresión que está por acá, donde esta alfa K depende de la transformada de Hilbert, esta BK de la densidad de la matriz, de los valores propios de la matriz muestral, y Z es una Z, la transformada Z, que es muy conocida en probabilidad. Ellos, perdón, Burdan-Jarot se basan en una solución de Lodian-Wolf que proponen aproximar la transformada de Hilbert y la densidad a través de ciertos tipos de kernels alrededor de cada lambda. Es una solución semi-analítica. Aquí lo que hacemos es proponer un modelo exponencial para autocorrelaciones, para el cual ya se conoce una solución. Se conoce la transformada Z de este modelo. Se puede conocer en trabajos de Burda de 2005 y 2011, tiene esa expresión. Y aquí gamma es la cotangente hiperbólica de 1 sobre tau. Ese se puede ver como un modelo particular de un modelo de vectores autorregresivos. Entonces, bueno, en la aplicación hacemos principalmente uso de estas técnicas, RIE y algunas técnicas más, como les había comentado. Pero bueno, comenzamos con los datos, ¿no? El enfoque acá es un poco más data driven. Vamos a empezar con los datos a revisarlos y ver qué empieza, qué hallazgos encontramos, ¿no? Entonces consideramos aquí datos americanos, europeos, de los americanos del 92 al 2021. Al final tenemos una T, número de observaciones, 7.500 transacciones. También mercados europeos, de una dimensión menor. Al final tenemos 2.511 transacciones. Empezamos aquí de 2012. Y bueno, aquí los mercados americanos, después de preprocesar la información y quitarse de tiempo que tenían muchos datos faltantes, nos quedamos con 250 empresas para los mercados americanos y 44 para los europeos. Entonces, tenemos unos modelos donde tenemos una dimensión grande y una relativamente menor. Y queremos ver si funcionan estas técnicas en estos dos contextos. Hicimos muestras, submuestras, de donde n es igual a 2p, para poner el contexto de donde realmente funcionan las técnicas estas, de esos estimadores RIE. O sea, donde Q es aproximado a 1, en este caso es exactamente igual a 1 medio. Y bueno, lo que hacemos es para cada submuestra estimamos la matriz de covariancia poblacional a través de esos estimadores, el de Ledoy-Peché y el de Burda-Jarot. Ok, y estimamos una medida de riesgo. Al final de cuentas, asociamos el riesgo a un portafolio de mínima varianza para cada ventana. Aquí podemos ver cómo se comportan, por ejemplo, el lado izquierdo son mercados americanos, el lado derecho mercados europeos, y podemos ver cómo se contraen los valores propios. En el eje Y son una contracción de valores propios, en el eje X son los valores propios empíricos. Esa es para una ventana particular, es la primera ventana de tiempo, si bien recuerdo. Y vemos cómo hay una contracción de valores propios, ¿no? Cómo se van deformando. Los negros son para Ledoy-Peché y el rojo para Burda-Jarot. Acá en el europeo también se ve ese fenómeno. En las siguientes figuras de medio podemos ver cómo la densidad de valores propios también se carga a la derecha. En este caso tenemos la densidad de Marchenko-Pastur para Q igual a 1 medio. Luego los empíricos anaranjados, el verde la estimación Ledoy-Peché y el rojo Burda-Jarot. Hay una deformación de la densidad. Se aproxima, digamos, a su densidad poblacional y también acá para los europeos. Y bueno, también para la frontera óptima podemos ver cómo se acercan cuando uno tiene el azul, aquí la línea azul y la naranjada, son las fronteras sin hacer una estimación con la matriz de covarianza muestral, la empírica. Y acá tenemos unas líneas que son muy próximas, pero tenemos acá las dentro de muestra, fuera de muestra para las dos aproximaciones, de Peche y Burda-Jarot. Aquí no se alcanza a ver, pero Burda-Jarot incluso reduce la brecha entre la dentro de muestra y fuera de muestra, y lo mismo sucede para mercados europeos. Bueno, perdón. Aquí también tenemos cómo cambia
la ganancia esperada y la ganancia esperada acumulada a través del tiempo, como va incrementando para los mercados americanos arriba y europeos abajo. Se puede ver que incrementa incluso un poquito más al usar estimaciones RIE desde el modelo de contracción no lineal de Burda-Harros, que es la verde, y la de Peche la naranja. Se puede ver en todos casos que eso sucede. También tenemos aquí la dinámica del riesgo para cada ventana de tiempo. Aquí el riesgo lo asociamos al valor propio más grande de nuestra matriz de covarianza muestral, empírica. Y también podemos ver que el riesgo se reduce cuando usamos la estimación de Burda-Harros en europeos y americanos y europeos. Y aquí usamos asociamos un portafolio mínima varianza para cada matriz o varianza muestral y vamos viendo cómo se comporta el riesgo dentro y fuera de muestra a través del tiempo y vemos que se reduce la brecha en todos los casos. El anaranjado es cuando no usamos simplemente la matriz muestral y fuera de muestra, y aquí dentro de muestra el azul y vemos cómo se van reduciendo en los dos casos. Bueno, acá tenemos tenemos los estados. Calculamos los estados, aplicamos dos algoritmos de clusterización, uno que aplica directamente sobre la matriz de covarianza, sobre datos, digamos, forma matricial, y aquí en la serie de tiempos usamos el tipo de algoritmo que se llama SICA-MINS, y vemos la estructura, cómo van cambiando los estados, digamos, asociamos de un riesgo bajo a un riesgo alto, pero bueno, básicamente es clusterizar estas series de tiempo que tenemos acá. Lo que importa acá es de que calculamos lo que se conoce como Active Information Storage, la cantidad de información que almacena el estado actual dado los K estados anteriores. Aquí jugamos con 3 estados, 1, 2 y 3. Podemos ver que, por ejemplo, la cantidad de información que almacenan los estados se incrementa al usar estimadores RIE, particularmente de Burda-Harros. Esto en el mercado europeo y también en el americano y también en el europeo. En el europeo, incluso en algunas ocasiones, nos da que la estimación del EDOPC también es buena y supera a Burda-Harros. Pero lo interesante acá es que la cantidad se incrementa al usar un estimador. Esto para el caso de clusterizar con SICA-MINS, en SYNCLOS no observamos lo mismo. También podemos ver cómo la dinámica local, de cómo se va almacenando esa información ventana por ventana, cómo se comporta mejor esta dinámica y cómo la dinámica de almacenamiento va siguiendo la dinámica de los estados. Es decir, por ejemplo, observemos esta figura de acá, vemos cómo los estados, que es la línea roja, van cambiando, van transitando de un estado de poco riesgo a alto riesgo. Hay una dinámica que podemos ver que la sigue más cercanamente el AIS estimado o asociado con las estimaciones RIE, con las técnicas RIE. Por ejemplo, el azul es cuando no aplicamos ninguna estimación. Entonces, bueno, aquí vemos una ventaja interesante de usar estos modelos. Para concluir, bueno, estas técnicas RIE nos permiten estimar correctamente la matriz de covarianza en escenarios de alta dimensión. La estructura de correlación del modelo Burda incluso nos ayuda a reducir la exposición al riesgo y mejorar la ganancia acumulada del portafolio de mínima varianza. También estos estimadores RIE en general incrementan la cantidad de información utilizada por el estado actual, dado cada estados previos. Y la dinámica local de este AIS sigue la transición de los estados a los que se han filtrado, ¿no? Que se ha reducido el ruido, particularmente para el algoritmo SICA-MINS. O sea, como que en ese sentido, estas técnicas RIE tratan de revelar la dinámica verdadera de los estados financieros y se vuelven más informativos. Bueno, esto realmente es importante para el manejo de riesgo, particularmente en tiempos de alta turbulencia financiera. Y bueno, hay trabajo futuro que sería interesante en determinar esos estados, sobre todo el número de estados, a través de técnicas de matrices aleatorias y desde la perspectiva de teoría de redes. Les agradezco y bueno, cualquier duda estoy a la orden.